Hola compañeros, a mí me tocó explicarles acerca de la buspirona, qué es, cuál es su efecto, cuándo se utiliza y cuál es su división, para lo cual vamos a comenzar con su definición. ¿Qué es la buspirona? Y bueno, la buspirona es un fármaco ansiolítico activo por la vía oral que es estructuralmente y farmacológicamente diferente de otros ansiolíticos como lo son las benzodiazepinas o los barbitúricos, ya que se diferencia de ellos por el hecho de que no posee efectos relajantes ni anticonvulsivante ni ocasiona una dependencia o una sedación. De esta forma, pues la buspirona ejerce una gran ventaja sobre ellos, ya que no deteriora el estado de la vigilia o la atención. Y bueno, como sabemos, un ansiolítico es un medicamento que actúa en el sistema nervioso central, reduciendo los niveles de angustia o los niveles de ansiedad. Como ya lo sabemos, la ansiedad es un mecanismo adaptativo natural que nos permite ponernos en estado de alerta ante sucesos comprometidos, que en realidad el cierto grado de ansiedad proporciona un componente adecuado de precaución en situaciones peligrosas. Esto quiere decir que cuando la ansiedad pues nos está, digamos que favoreciendo o ayudando ante ciertas situaciones, pues están los márgenes normales. Sin embargo, cuando ya la ansiedad sobrepasa estos límites moderados y nos comienza a contraer problemas o dificultades en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo un alto nivel de ansiedad o de temblor o de angustia, entonces se comienza a utilizar lo que son los fármacos ansiolíticos, en este caso la buspirona, o puede ser algún otro fármaco para pues actuar en el sistema nervioso central y poder reducir pues los límites de la angustia o la ansiedad. Y nos vamos un poco a su historia. Su historia de la buspirona comienza que en 1950 los barbitúricos fueron los agentes más utilizados como inductores del sueño y la sedación. Sin embargo, por su estrecho margen terapéutico entre sus dosis muy elevadas, se comienzan investigaciones que buscan en otros compuestos que tengan alguna propiedad ansiolítica pues para calmar y poder sustituir poco a poco a los barbitúricos. Es ahí como nacen y descubren las benzodiazepinas, que en 1980 se comienza a sintetizar un ansiolítico no relacionado químicamente con los restantes ansiolíticos, porque poseía una cualidad muy importante y muy diferente, que era la no sedación, hasta que en 1986 se introduce la buspirona, que aparentemente tenía efectos adversos que sus predecesores. Era muy diferente. Y bueno, su clasificación. La clasificación de la buspirona se encuentra dentro de los agentes no benzodiazepínicos. Este fármaco forma parte del grupo de las azapironas, al cual pertenecen otros medicamentos cuya terminación siempre será la pirona, como la gepirona, ipsapirona o la tandospirona, que se usan para maximizar la efectividad de los antipsicóticos. En todo caso, pues la buspirona se ha convertido en la azapirona más utilizada y más estudiada en los últimos tiempos, ya que no posee efectos sedantes ni hipnóticos, también ni relajantes o anticonvulsivantes, y pues parece tener un bajo potencial de abuso, que se ha estado observando que pues no se ha tomado por los niveles altos de lo que es o para lo que es, siempre y cuando se ha mantenido en sus niveles de su uso. Y bueno, su farmacología, cómo funciona. Se dice que la buspirona funciona se absorbe en el tracto gastrointestinal, pues sin afectar al proceso de la ingesta. Lo hace de manera simultánea en los alimentos. Es metabolizada por el hígado y se elimina mayormente por la vía renal. La sustancia alcanza los niveles plasmáticos máximos a los 90 minutos, casi a la hora y media, y después de su administración por la vía oral, pues su vida media es muy variable y puede durar de 2 a 11 horas.
por lo que generalmente pues necesita darse en 3 dosis diarias. Y pues es una sapirona la cual su mecanismo de acción pues se involucran los mecanismos dopaminérgicos y serotoninérgicos. Esto explica por qué su alta unión como agonista parcial pues al receptor de serotonina 5-HT y su captación de dopamina, la cual tiene efectos antagonistas y agonistas parciales en los receptores de serotonina tipo 1, que es el 5-HT1A. Y bueno, la buspirona presenta su mecanismo de acción. Es un antagonista parcial o antagonista mixto en los receptores de 5-HT1A de la serotonina. Se une a los receptores de dopamina tipo 2A, mostrando efectos antagonistas y agonistas dopaminérgicos, bloqueando los receptores presinápticos y aumentando la excitabilidad de las neuronas en el locus ceruleus. En esta área del cerebro pues se encuentra la norepinefrina, que como la conocemos también es la noradrenalina, que es una catecolamina que estimula los receptores. A diferencia de las benzodiazepinas pues deprimen la excitabilidad en la zona. A diferencia de la buspirona, pues la buspirona la excita, la hace funcionar de una forma más. Entonces, por eso encontramos que las benzodiazepinas pues duermen, y al contrario de la buspirona pues no lo hace, la excita. El resultado pues será que pues tendrá efectos de liberación de segundos mensajeros, así como una inhibición de la síntesis. Sin embargo, se cree que pues la ansiedad tiene varios procesos nerviosos, y por lo cual no se explica por completo el efecto del ansiolítico, ya que como lo mencionábamos anteriormente, pues la ansiedad, la buspirona pues tiene sus efectos tardíos de 1 a 2 semanas o de 4 hasta 6 semanas, precisamente porque apenas todavía se tienen diversas incógnitas sobre su mecanismo de acción, o porque suele tener ese efecto tan tardío. Y bueno, en esta parte encontramos el sitio de las benzodiazepinas, tanto las benzodiazepinas como las no benzodiazepinas, en este caso buspirona, en las antagonistas o agonistas. En esta parte funcionan todas ellas. Y bueno, pues cuando se utiliza, la buspirona se utiliza para el tratamiento de síntomas de la ansiedad, como ya lo mencionábamos, como el miedo, la tensión, la irritabilidad, el mareo o los latidos cardíacos. Sin embargo, la buspirona, para lo que realmente se utiliza, pues es para el trastorno de ansiedad generalizada, que lo define como una preocupación excesiva que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses, en relación con diversos sucesos o actividades, como la actividad laboral o la escolar. Y bueno, pues esta se identifica porque al individuo le es difícil controlar la preocupación, y cuando la preocupación y la ansiedad se asocian conjunto a 3 síntomas o más, pues en los que los días de los que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. Algunos de ellos pues es la inquietud, la sensación de estar atrapado o con los nervios de punta, la facilidad para fatigarse, para concentrarse o quedar con la mente en blanco, y la irritabilidad o la tensión muscular del sueño. Y bueno, algunos de los efectos secundarios que provoca la buspirona pues es la diarrea, la excitación, la dificultad para conciliar el sueño, permanecer dormido, sentimientos de enojo o de hostilidad, dolor de cabeza, aturdimientos, debilidad, entumecimiento y la mayor sudoración. Cuando uno de estos efectos se está presentando de manera muy repentina, se recomienda ir al médico para que pues se tenga
un estudio de que pues la buspirona está haciendo su efecto correctamente, de lo contrario pues cambiar por otros métodos. Las ventajas y desventajas. Eh, las ventajas de la buspirona, pues una de ellas es que no tiene efectos sedantes, ni tampoco causa trastornos psicomotores, ni afecta la memoria. No se produce una dependencia con otros depresores del sistema nervioso central y pues bueno puede tener efectos antidepresivos en algunos casos. La gran desventaja de la buspirona es de que su consecución de su efecto pues puede tardar varias semanas, de 1 a 2 semanas o de 4 hasta 6 semanas. Es por ello, como lo mencionaba anteriormente, que su mecanismo de acción aún se presentan incógnitas, ya que pues se tiene esta situación de que tarda mucho tiempo para una consecución de su efecto. Eh, Otros datos, eh, se puede decir que la interacción más importante en relación con los inhibidores de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la monoaminoxidasa se deben suministrar en conjunto, así como que no presenta también una tolerancia cruzada con las benzodiazepinas, ni tampoco tiene la capacidad de potenciar el efecto depresor de otros agentes, ni capaces de aumentar el efecto beneficioso de otros psicotrópicos. Y su efecto es limitado en manejo de estados obsesivos. Se recomienda que la buspirona pues no se utilice en trastornos como el TOC ni para la depresión. La buspirona está disponible en tabletas de 5 a 10 miligramos normalmente y su tratamiento se inicia con 5 miligramos por la vía oral 3 veces al día. Y pues la dosis puede ir aumentándose de 5 miligramos cada 2 o 3 días al margen de las dosis normales, que son los 15 a 30 miligramos, y la dosis máxima o la más elevada es de 60 miligramos. Se conoce como la más usada presentada en el mercado, la famosa Buspar, que son tabletas de 10 miligramos y es la más conocida. Un dato importante es que la buspirona se puede ingerir con o sin comida, por eso lo veíamos que no afectaba a la ingesta, porque se puede ingerir en ayunas o después de comer. Y bueno, pues debe utilizarse en pacientes con mucho cuidado, que sufran alteraciones hepáticas o estén enfermos del riñón. Lo mismo también en mujeres embarazadas y madres que estén lactando. Esto ya se debe de valorar el riesgo, si se puede usar o definitivamente no se puede usar. Y pues también usar con seguridad en personas de la tercera edad y en menores de edad, ya que este fármaco se recomienda usarse en mayores de 18 años de edad. Y pues asistir a todas las citas con el médico y estudios de laboratorio. Y pues este fármaco debe de usarse solamente con receta médica y para los fines que actualmente pues no se han utilizado o no se tiene registro de que se esté utilizando para drogas o para efectos de dependencia, siempre y cuando esté recetada por un médico. Y bueno, esto sería todo de mi parte.